¿El día de descanso o el día para el Señor? Es uno de los temas controversiales que encontramos en la Biblia. Desde el inicio mismo, cuando el Señor decidió establecer a través de los 10 mandamientos el día de reposo, este tema ha traído dificultades en la manera como el pueblo ha entendido este propósito y cómo también lo ha respetado. En la lección de hoy día vamos a ver lo que Nehemías tuvo que enfrentar en esos días cuando el pueblo nuevamente había irrespetado el día de reposo. Es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El día de reposo había sido establecido por el mismo Dios ahí en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Nosotros leemos esto en el capítulo 20 de Éxodo, de que el Señor había pedido al pueblo que tenía que apartar un día para el Señor, pero también para el descanso. El propósito era darle reposo al cuerpo de todas las labores de la semana, pero también era un tiempo para que el pueblo se reúna entre familia y pueda aprender más de Dios y adorar a Dios como tal. La idea era santificar ese día para el Señor y no para el hombre. Pero también, como dijo el mismo Señor Jesucristo, fue creado para favorecer al hombre, no para que el hombre viva dependiendo de ello. Hay varios principios que tenemos que entender de esto. Nosotros tenemos que recordar de que como nosotros somos seres finitos y no tenemos el poder de Dios, tenemos que descansar. Dios puso como ejemplo cuando Él, después de la creación, descansó el séptimo día. No es que Él necesita reposo, pues Él es Dios todopoderoso, pero dejó ese ejemplo para mostrarnos a nosotros la importancia de designar un día para descanso. Cuán importante eso es, mucho más ahora, en este tiempo que vivimos tan agitado, de un ritmo en el que el mundo parece que no descansa. Pero sobre todo, en el tiempo del pueblo de Israel, se utilizaba este día para reunirse y aprender de la Biblia, aprender de la Torá y todos los escritos de los profetas. La idea era dar ese tiempo para el aprendizaje de la palabra de Dios y de esa manera poder juntos reunirse para adorar a Dios. Entonces era un tiempo de familia, era un tiempo de descanso y era un tiempo de adoración. En el tiempo del Señor Jesucristo, después de su muerte, cuando Él ya resucita, el pueblo de Dios comienza a reunirse los domingos, porque era el primer día de la semana, el día en el que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Leemos de eso en los últimos capítulos de los Evangelios, que pasado el día de reposo, dice, habían venido María Magdalena y las otras mujeres a buscar el cuerpo del Señor y habían resucitado. Y desde ese día, la iglesia comenzó a reunirse los domingos para adorar y celebrar la muerte y resurrección de Cristo y la victoria sobre el pecado y sobre la muerte que estaba traída sobre la vida del hombre como maldición. Así es que nosotros vemos ahí, en ese principio, la importancia de dedicarnos nosotros a un día para descansar físicamente de todas las labores dentro de la semana, para dedicar un tiempo para la familia, pero también dedicar un tiempo para el Señor. En los tiempos de Nehemías, esto no se estaba dando. Nehemías lamentablemente encuentra de que el pueblo, aunque unos años atrás se habían comprometido seriamente con el Señor a guardar el día de reposo, cuando él volvió de su tiempo ahí, nuevamente en la capital del imperio, se encuentra de que habían dejado de que la gente abriera las puertas para que gente de Tiro entrara a vender pescado y otros estuvieran yendo a sus lagares para estar trabajando la tierra y no estaban descansando. Nehemías toma una decisión seria y definitiva y cierra las puertas de los sábados para que la gente no entrara a la ciudad de Jerusalén a hacer comercio en ese día, sino que se dedicaran a descansar y a pasar tiempo para adorar a Dios. Aún inclusive estos comerciantes que no eran israelitas estaban esperando en la puerta afuera del día de reposo a ver si en algún momento se abría la oportunidad para ellos de ingresar. Y Nehemías toma
la decisión de ir y amenazarlos, de decirles que no quería verlos ni siquiera fuera de la ciudad en ese día, sino que se alejaran para evitar la tentación. Y pone a levitas en las puertas para que ellos lleven adelante esta ordenanza y ellos puedan de alguna manera controlar y supervisar de que se dé de esta forma. La importancia era darle el tiempo al pueblo a enfocarse a Dios, a dejar a un lado la vida de la rutina y de la ansiedad del trabajo y de las necesidades financieras y mirar a Dios y regocijarnos en Él y regocijarnos de su familia y juntos adorar al Señor. En la vida de ahora, muchas personas lamentablemente en el día en el que deberían dedicarse para ir a la iglesia, para buscar del Señor, para servirle y juntos como pueblo de Dios adorarle al Santo Ser, a nuestro amado Dios, nosotros hemos permitido de que esta vida comercial y cotidiana en la que hemos caído nos aleje del Señor. Mucha gente, en vez de dedicarse un día para estar con el Señor, dedican esos días a veces para trabajar. Las necesidades económicas nos han obligado, pero es la falta de compromiso también, de entender de que si yo no me congrego en una iglesia, yo no voy a crecer. Yo necesito de la iglesia y la iglesia necesita de mis dones para también adorar a Dios dentro del servicio. Es el tiempo en el que nos reunimos para cantar, es el tiempo en que nos reunimos para adorar a Dios. Es el tiempo de celebrar el día de la resurrección de Cristo. Es el tiempo de ir con nuestra familia y compartir de este gran regocijo. Nosotros también deberíamos designar un día, santificar un día para el Señor. La iglesia ahora se reúne el domingo. Use ese día para el Señor. Designe un día para juntos con sus seres amados ir y reunirse junto con otros creyentes y adorar a Dios. Nehemías tuvo que tomar medidas necesarias para esto se logre. ¿Qué debería hacer usted para lograr que usted y su familia pueda estar todos los domingos o el día en el que se reúna su iglesia y adorar a Dios? Deberíamos meditar en esto y cómo yo puedo santificar un día para el reposo, para la familia, pero sobre todo para adorar a nuestro Dios. Que Dios nos ayude a recordar eso, a mantener eso y a ver qué podemos hacer para poder honrar a Dios con nuestras vidas y nuestras actividades. Que Dios nos bendiga.